Esta mañana a conversar sobre lo que el libro denomina el quinto relevo de la dirigencia china. El ordinal quinto no es muy estricto, porque ciertamente ha habido más de 5 relevos, pero alude a los que tuvieron o potencialmente tienen una dimensión histórica definitoria. A quien inició la carrera con el triunfo de la Revolución Popular, a quien abrió las opciones, las compuertas de la reforma y la apertura. Y después de estos dos grandes líderes, a quienes ya de manera más o menos regular y periódica y pacífica los han venido sucediendo. Entonces, si se olvida algunos liderazgos de poco tiempo, de condiciones de inestabilidad, etc., se podría decir que el actual liderazgo que encabeza Xi Jinping es el quinto dentro de la historia de la República Popular, después de los de Hu Jintao, Jiang Zemin, Deng Xiaoping y el propio Gran Timonel. En otras ocasiones en que he conversado con audiencias alrededor del libro, he cometido el error, que no voy a repetir, de dedicar demasiado tiempo a los primeros capítulos del libro, cuya función es más bien informativa, analítica, descriptiva, de cuestiones que sin duda personas que atienden los trabajos del Centro de Estudios China-México conocen. Y quisiera dedicar estos 30-45 minutos de que dispongo a hablar de la parte prospectiva del libro, lo que este libro dice, lo que yo pienso respecto de qué puede ocurrir en China y alrededor de China. Y cuando ahora se dice alrededor de China, se quiere decir en el resto del mundo. En los 10 años en que Xi Jinping, salvo accidente natural o accidente político imprevisible, será el núcleo del liderazgo chino. Estos temas de prospectiva se tocan en los dos últimos capítulos del libro, después de haber pasado revista a algunos antecedentes históricos y al proceso de formación y de integración
de la nueva dirigencia, tanto en el partido como en el gobierno. Pero entonces vayamos directamente a los derroteros para el decenio 2013-2022 que se discuten en el mundo. El primero de ellos tiene que ver con la evolución política interna de China. Yo tengo la impresión, no puedo asegurar que lo que digo sea estrictamente cierto y demostrable, pero tengo la impresión de que el tema de la reforma política interna quizás se discuta más acaloradamente fuera de China que dentro de China. Con esto no estoy diciendo que la ciudadanía china sea indiferente o no se preocupe por el tipo de sistema político en que vive. Lo que ocurre, a mi juicio, es que sus preocupaciones en esa materia son muy diferentes de las que se encontrarían en sociedades avanzadas o en economías emergentes importantes en el mundo occidental. El pueblo chino ha vivido en los últimos 15 o 20 años un proceso de mejoramiento de sus condiciones materiales de vida incesante e importante. Puede alegarse que no ha alcanzado al 100% de la población. Eso no ha ocurrido en ninguna parte del mundo. Pero ciertamente ha alcanzado a segmentos muy importantes de la población china. Y en consecuencia, yo tengo la impresión de que hay un acuerdo básico con un sistema que ha permitido el mejoramiento sistemático de los niveles materiales de vida y que ha ampliado las perspectivas individuales, cosa que no necesariamente ocurría ni antes de la Revolución Popular ni en los primeros decenios después de la Revolución Popular. Pero ciertamente ahora, a diferencia de lo que ocurría hace 20 años, sí hay demandas políticas muy claramente manifestadas por la población. Y pienso que esas demandas, por la forma en que se manifiestan en el día a día de la vida china, tienen que ver fundamentalmente con dos cuestiones. Primero, la posibilidad de pedir cuentas y de que rindan cuentas los dirigentes tanto del partido como del gobierno. Porque se ha creado una enorme brecha entre las condiciones materiales de vida de la generalidad de la población y las condiciones de vida de las élites políticas y ahora hay que decir económicas y empresariales en China. Calificativos estos dos últimos que hace 30 o 40 años no hubiera habido necesidad de mencionar porque no existían. Y eso explica lo que en el primer año del nuevo gobierno y en los años siguientes seguirá siendo la acción política fundamental hacia el interior de China del gobierno de Xi, que él califica como la campaña anticorrupción. La campaña anticorrupción que
para usar la expresión que se ha usado en China, ha perseguido tanto a las moscas como a las águilas o a los halcones, señalando que se han perseguido actos pequeños, cotidianos, quizás sin importancia cuantitativa específica de corrupción, lo que aquí llamaríamos mordidas, para facilitar algún trámite, etc., como grandes actos de corrupción. Y en los informes de esta última Asamblea Popular Nacional, que desde luego no se pudieron tomar en cuenta al escribir el libro, hay estadísticas que revelan la seriedad con la que esta campaña se está llevando a efecto. Y en los análisis internacionales sobre China, que por lo general son críticos, se reconoce que la campaña anticorrupción se está llevando adelante de manera bastante seria y que ha afectado ya entre media docena y una docena de figuras políticas de primer orden en el gobierno, en las empresas del Estado y en esa nueva élite de los que realizan los negocios internacionales de China. Y los negocios internacionales de China, como ustedes saben, tienen ahora una magnitud verdaderamente considerable. Si nos fijamos solo en importaciones y exportaciones, son los de mayor magnitud en el mundo. Si sumamos inversiones y otras cosas, ya más o menos quedan en el rango de los de otras de las grandes naciones desarrolladas de Occidente. Yo pienso que es incierta, y así se llama el capítulo, una perspectiva incierta, que es incierta la perspectiva de la reforma política interna, que puede avanzar, como ha venido avanzando, para dar respuesta a algunas de las preocupaciones más claramente manifestadas en una sociedad que tiene acceso en una proporción mucho mayor que en países desarrollados de Occidente en algunos casos a los medios electrónicos de comunicación. Si ustedes ven las cifras del uso de Internet y sus instrumentos en China, resultan verdaderamente sorprendentes. El grado de penetración de estos instrumentos, que tienen sus nombres propios en China, en chino, que yo no he modernizado, pero que son memorizado, pero que son los equivalentes al correo electrónico, al Twitter, al Facebook, etc., es verdaderamente importante. Y en China es un vehículo de expresión política que el gobierno reconoce, trata de limitar en algunos casos, trata de controlar en casi todos los casos, pero lo único que no hace es ignorarlo o suponer que no existe. Y toma nota de qué preocupaciones y qué demandas políticas están apareciendo para tratar de resolverlas. No en vano, junto a la campaña anticorrupción, hay una campaña de austeridad que aquí se menciona un poco irónicamente como austeridad con características chinas. En lo que se pone el énfasis es en evitar el gasto dispendioso de los funcionarios gubernamentales de alto nivel y de los funcionarios de alto nivel del partido, que marcaban esta enorme diferencia en los niveles, en las formas de vida, más que en los niveles, en las formas de vida, en el acceso a los satisfactores de lujo. Y el hecho de que eso está siendo efectivo
lo encuentran ustedes en los balances de Cartier, de Rolls-Royce y de una serie de otras marcas de lujo cuyo mercado en China está creciendo mucho menos que en años inmediatos anteriores. Lo que quiere decir que la restricción del gasto suntuario impuesta por el gobierno está siendo efectiva y está siendo resentida por los proveedores de ese tipo de artículos. Se requerirá más tiempo para avanzar en otros terrenos igualmente importantes. Por ejemplo, en el de libertad de expresión. Nadie limita lo que un nacional chino escribe en un correo electrónico o en un Twitter. Hay filtros que eliminan rápidamente aquellas comunicaciones que usan palabras clave que el filtro detecta y elimina. Pero los usuarios, y esto se ve en muchas fuentes, han tenido la inteligencia de hacer sus mensajes y transmitir sus mensajes sin caer en las palabras clave que los excluirían de la red de manera automática, de modo que no son tan fáciles de detectar. Pero los medios informativos siguen siendo formas de expresión básicamente controladas. Y aquí habrá un proceso gradual que puede llevar varios años, pero en la medida en que se detecte una demanda popular fuerte por una información más oportuna, más verídica, más libre, más compartida y que tenga consecuencias, se irán abriendo las puertas. Lo que más puede cerrarlas es el tipo de presión externa que se ejercía sobre China para que reformara rápidamente su sistema político o para que adoptara literalmente normas o compromisos en materia, por ejemplo, de procesos electorales organizados y realizados como suelen hacerse y organizarse en Occidente. Si hay una presión internacional en esa materia, que la ha habido, pero que en los últimos años es menos detectable, se crearía una reacción negativa en contra por parte de la dirigencia china. Quien quiera ayudar, y muchos nos gustaría poder hacerlo, a un mayor grado de libertades individuales en China, tiene que aceptar que eso lo va a hacer y lo va a decidir el pueblo chino mismo. Y que lo que sí es importante es insistir en que exista esta apertura y receptibilidad por parte de las autoridades. Y en el primer año de su derrotero de 10 años, pareciera que el balance para el gobierno de Xi y del primer ministro Li Keqiang es bastante positivo. El segundo gran tema interno, pero ya con implicaciones hacia el exterior muy importantes, es el de en qué medida se va a reformar la línea maestra del desarrollo chino en los últimos 3 decenios o más, que es la línea de la reforma y la apertura establecida por Deng Xiaoping. Yo tengo la impresión de que en los próximos 10 años se va a mantener la línea general de reforma y apertura, pero que va a haber ajustes importantes en muchas de sus manifestaciones, por así decir, más localizadas o más focalizadas
en diversos aspectos de la estructura productiva, distributiva y de relaciones económicas internacionales de China. En primer lugar, porque hay que hacer frente a problemas o a situaciones que no pueden dejarse de lado. Y la más importante de ellas es el cambio en la estructura por edades de la población y de la fuerza de trabajo en China. El fenómeno de envejecimiento es muy fuerte, pero también se ha manifestado ya la voluntad de darle algún tipo de respuesta. La primera se aprobó en la tercera reunión plenaria del Comité Central del Partido en el otoño del año pasado, de 2013, al establecer una mínima liberalización de la política de un solo hijo por familia. Esa fue una decisión. Establecer esa política demográfica tan restrictiva que de hecho condena al estancamiento o al decrecimiento de la población, porque un solo hijo por familia es insuficiente para garantizar la reposición de la población, es fácil deducir. Se acordó empezar a liberalizar. Ellos no usaron el término experimental, pero yo creo que de manera claramente experimental, o si se quiere, como un proyecto piloto, en ocasión de esa importante reunión plenaria del Comité Central el año pasado. Ya había habido una liberalización anterior, aparte de que ha habido muchos incumplimientos de la política, que han sido sancionados administrativamente. Ya se había establecido que aquella pareja en la que tanto el hombre como la mujer son hijos únicos, podían tener más de un hijo, y se entendía que sería un segundo hijo. La nueva liberalización abrió un poco el abanico y estableció que si uno de los dos miembros de la pareja es hijo único, puede esa pareja también tener derecho a un segundo hijo. Y de entrada se habló de que esto afectaría a algo menos de 100 millones de parejas. En una población de la dimensión de la población de China, 100 millones de parejas no son muchas, en términos de una población que se acerca a los 1.400 millones de habitantes, y en la que salen por lo menos 700 millones de parejas. Claro, no todas en edad reproductiva, etcétera. Son unos números muy burdos. Pero es lo que le da el carácter experimental o piloto. No hace mucho apareció una encuesta en el South China Morning Post, tomada de la prensa china, en la que muchas parejas que ahora estarían en oportunidad de tener un segundo hijo y que se les preguntó si aprovecharían la oportunidad, dijeron que no tenían prisa y que estaban muy conscientes de que sus posibilidades de avance social iban muy bien con una familia pequeña de un solo hijo, y que la atención médica que podían permitirse o que este hijo recibía era suficiente para darles una cierta tranquilidad de que sobreviviría hasta su edad joven y adulta. En China los hijos ya no tienen el elemento de seguridad social para los padres que tuvieron en generaciones anteriores. Entonces ya no hay la presión para familias numerosas.
Creo que sigue habiendo, porque obedece a otras razones, la presión por el hijo varón, pero ese es un problema distinto al, básicamente, de envejecimiento de la población. De modo que hay que esperar, en los 10 años próximos, nuevas acciones de liberalización que permitan un crecimiento modesto, desde luego, pero mayor que el de los últimos 20 o 30 años de la población, y alivien y retrasen un poco en el tiempo el problema del envejecimiento. Por otro lado, hay la cuestión de si el modelo chino, si así puede llamarse, a lo que estuvo en vigor con muchas variantes en los primeros 15 o 20 años de reforma y apertura, que es un modelo en que la economía crecía impulsada por dos motores básicos: la exportación masiva de manufacturas estandarizadas, no sin alto contenido tecnológico, para las cuales los salarios bajos o muy bajos eran un elemento clave de la competitividad internacional, y el otro motor, una tasa de inversión muy elevada en inversiones productivas, también en industrias no necesariamente de avanzada tecnológica, en actividades elementales de servicios de distribución, básicamente, más que servicios modernos, sofisticados. Ese modelo ha resultado que ha dejado de ser funcional a la actual configuración de la economía china, que sigue dando una enorme importancia a las exportaciones, pero son exportaciones de otro tipo de artículos, con contenido tecnológico importante, no necesariamente bienes de consumo como elemento dominante, sino un número importante de bienes de producción que incorporan tecnología avanzada, en donde ya el bajo salario no es un elemento clave para la competitividad internacional del producto. Vi recientemente una gráfica que compara el costo del factor trabajo en el total de los costos de producción en algunos países del sudeste asiático y China con Estados Unidos. Y en los últimos años, el factor trabajo tiene un peso en el costo total en China muy similar al de Estados Unidos. Y esto me conecta con lo que dije antes en materia de niveles de vida y bienestar. Los salarios en China son un elemento de extraordinario dinamismo, y se registran ya quejas de inversionistas extranjeros por el rápido crecimiento del costo del factor trabajo, y ha habido deslocación de actividades industriales desde China hacia otros países de menores salarios en el vecindario del sudeste de Asia, o a su país de origen, o a países vecinos a su país de origen. Algunas operaciones productivas chinas se han instalado en estos últimos años en México, porque la ecuación salarios-producto en México está resultando mejor que la que se obtiene en China. Todo el mundo habla ahora de rebalancear la economía china. Es un término que quizás se utilice más en el exterior que en China, y que debe entenderse por la sustitución de los principales motores del desarrollo. En lugar de la exportación masiva, se buscaría un crecimiento dinámico del consumo interno en China, que
que ha estado reprimido por muy largo tiempo y que obviamente tiene un potencial de demanda diferida extraordinariamente alto y un apetito importante por tener acceso a satisfactores materiales en toda la gama posible, desde la alimentación, el vestuario, el transporte, la vivienda, el equipamiento doméstico, etc. Para eso es muy importante que la urbanización aumente. Y una de las políticas ya puestas en vigor y que va a tener en estos 10 años un impulso extraordinario es una una urbanización que casi podría llamarse urbanización forzada. El proceso de urbanización venía siendo muy rápido, pero para los propósitos de tener al consumo interno como el principal motor del crecimiento, se necesita que esa urbanización sea todavía más rápida, porque la satisfacción con satisfactores modernos del consumo interno se realiza mucho más fácil y económicamente en zonas urbanas que en zonas rurales dispersas. No se ocultan a nadie y se discuten en el libro las dificultades que una urbanización acelerada supone. Dificultades de adaptación cultural, dificultades de rompimiento de tradiciones, dificultades de desvinculación familiar y varias otras. Pero ciertamente la orientación pienso que va a mantenerse. Ya en las cifras más recientes para 2012-2013, la población urbana es mayoritaria en China. Ha rebasado la cota del 50%. Hay quien dice que es una estadística discutible porque el límite urbano-rural que se utiliza en China no necesariamente es comparable con el límite urbano-rural de varios países de Occidente con los que se establece la comparación. Pero el fenómeno de urbanización es evidente. Y por otro lado, se desea y supone el impulso al consumo, supone depender menos de la inversión bruta fija. Porque si se deja de lado la inversión extranjera, lo que se puede invertir es lo que no se consume. Y esa es la primera ecuación que aprende un economista, ¿verdad? Ingreso igual a consumo más inversión. Entonces, hay que depender menos de la inversión en este rebalanceamiento de la economía, para lo cual la inversión tiene que elevarse la productividad total de los factores con volúmenes relativamente inferiores de inversión. Si uno saca las cuentas, por ejemplo, las que están en los informes presentados este año a la Asamblea Popular Nacional, llega a cifras casi inverosímiles. Si ustedes toman ahí el cálculo que ellos dan de la magnitud del Producto Interno Bruto de China y el gasto de inversión bruta fija realizado en el mismo año, llegan a una tasa de inversión cercana al 70%. Y uno se pregunta, bueno, ¿es esto posible en alguna parte del mundo? Debe haber problemas de contabilidad, pero el esfuerzo de inversión ha sido sin duda mayúsculo. Y lo que se busca con el rebalanceamiento es reducirlo en alguna medida y sobre todo reorientarlo, evitar la inversión redundante. Hay exceso de capacidad productiva en muchas ramas de la industria china.
evitar la inversión suntuaria que se ha dado en paralelo al proceso de urbanización. Hay una enorme racionalización de la inversión. Entonces, lo que cabe esperar de la administración de Xi es que mantenga la línea de reforma y apertura, pero que busque este rebalanceamiento de la economía en favor de una rápida expansión del consumo interno con la urbanización y una reorientación importante de una inversión menos cuantiosa, pero mejor dirigida y que contribuya a un crecimiento rápido de la productividad total de los factores. Como me estoy acercando al final del tiempo, voy a decir 2 o 3 ideas muy específicas sobre China y el resto del mundo. La participación, la contribución de China es fundamental para que se consiga una respuesta adecuada a ciertos desafíos básicos del decenio que para China empezó el año pasado con el nuevo gobierno y que más o menos coincide con el segundo decenio del siglo XXI en el resto del mundo. Un tema que no se puede resolver sin una contribución importante de China es la transición energética y estrechamente vinculado a la cuestión del cambio climático. En ambos temas, con sus propias prioridades, con sus propios ritmos, China está haciendo contribuciones muy importantes. Es probablemente la única economía muy grande, y yo califico como economías muy grandes aquellas que tienen un PIB superior a los 2 billones de dólares. Hay 9 de ellas en el mundo. De esas economías muy grandes, China es probablemente la que haya logrado, quizá con excepción de Japón, los mayores avances en racionalizar el uso de la energía, medido en el indicador básico para eso: cantidad de energía consumida por unidad de producto. Este es un indicador que ha venido bajando sistemáticamente por lo menos los últimos 7 años en la economía china. Y eso se consigue o consumiendo menos energía, que no es el caso de China, o consumiéndola mejor, es decir, aumentando la eficiencia energética, que es el caso de China. China es también el país punta en el uso y desarrollo de la tecnología en industria para energía solar. Como en todo el mundo, su contribución al balance energético sigue siendo muy pequeña. Pero si en algún país en los siguientes 10 años va a llegar a ser significativa, digamos 10% o más del balance total de energía consumida, ese país va a ser China. A la que le preocupan menos que a la mayoría de los países occidentales el elemento subsidio indispensable para echar a andar una operación de esta magnitud en energías renovables que tienen grados relativamente bajos de confiabilidad y que tienen que tener energía de respaldo muy importante, que supone realizar inversiones con la esperanza de que no se utilicen, que la energía solar sea lo más estable posible y las placas de respaldo se queden ahí instaladas pero paradas, sin quemar combustóleo o gas natural o cualquiera que sea el energético que se utilizó
para construirlas, pero que tienen que estar ahí porque si hay una caída en la generación solar, tiene que suplirse de un momento a otro para mantener la estabilidad del conjunto del sistema eléctrico. Y en el caso de restauración ambiental, más allá del cambio climático, la mayor contribución que China puede hacer al cambio climático es reducir su nivel de emisiones. Nunca han aceptado y no van a aceptar un compromiso específico y cuantificado de reducción de emisiones. Pero si se lee la reducción del coeficiente energético, necesariamente están reduciendo emisiones porque se da junto con una evolución necesariamente muy lenta de la mezcla energética. En los 10 años de Xi Jinping, al igual que en los años que le quedan a Obama y los que tenga su o su sucesora, tanto China como Estados Unidos tendrán al carbón como el principal componente de su oferta energética. Y evidentemente continuarán contribuyendo al calentamiento global. Pero en términos relativos, esa contribución empezará a ser decreciente. Y a mí no me gusta apostar, porque además todavía no se factora bien el elemento del gas no convencional en la mezcla energética estadounidense. Pero antes de la importancia del gas no convencional, era una apuesta fácil de que la reducción o que el crecimiento más lento de las emisiones de CO2 se iba a conseguir en China que en Estados Unidos. Ahora, si shale gas cambia realmente la matriz energética de Estados Unidos, como algunos suponen, la apuesta ya resulta un poco más arriesgada y no recomiendo que la hagan. Yo pienso, para terminar, que la idea china del ascenso pacífico, es decir, de que su creciente importancia económica, segunda economía del mundo, que durante el periodo de Xi se convertirá en la primera en términos de tamaño global, tamaño total del Producto Interno Bruto. En términos de estar presente en prácticamente todas las esferas de la vida internacional, incluida una presencia política cada vez más marcada y permanente, puede acomodarse, y la idea del ascenso pacífico, que contradice muchos de los paradigmas históricos, en donde el ascenso de nuevas potencias ha significado conflictos bélicos o conflictos de otra magnitud, pero importantes, es un objetivo conseguible. Yo pienso que con Estados Unidos, que es su principal relación externa, China ya ha construido una relación verdadera de interdependencia, en el sentido de que los dos países piensan dos veces y con mucho cuidado sobre la repercusión en el otro de alguna de sus acciones de política, porque han invertido mucho, si así quiere decirse, en una relación de cooperación. Y si las cosas marchan en ese sentido, creo que las relaciones con la Unión Europea, con Japón, más allá de los episodios de enfrentamiento político que suscitan los japoneses cada que van a visitar ciertas tumbas, se impondrán y serán cada vez más relaciones de interdependencia. Y la interdependencia tiene como elemento central el entendimiento de la cooperación. No va a ser fácil, va a haber fricciones, va a haber acciones defensivas fuertes, que
ojalá se entiendan bien de un lado u otro. Pero en el fondo es tanto lo que está en juego que se impondrá la racionalidad de la relación cooperativa, de la relación de cooperación y entendimiento, a la posible irracionalidad de una relación de pugna en el que probablemente se llegue incluso de manera no deseada a un conflicto que se salga de control con consecuencias y costos elevadísimos para todo el mundo. Todo esto está dicho con muchas más palabras y quizá con mejores razones o más fundamentado de lo que les he dicho hasta ahora en un libro que, aunque yo lo hice, recomiendo que se lea. Gracias. Muchas gracias, Jorge Eduardo. El documento está acá afuera para revisarse, para leerse, para las cosas proponía Jorge Eduardo. Reitero la invitación a la lectura. Tenemos entonces algún tiempo para hacer un par de rondas de preguntas. Yo les pido presentarse brevemente y hacer un postulado. Buenos días, estimado Jorge. Yuri Nemtsov, de la revista International Affairs. Pues vemos buenas perspectivas para el desarrollo de China, que en poco tiempo se convierte en economía número 1. Entonces, en ese sentido, ¿cómo ve usted el desarrollo de las relaciones entre México y China para el 2022? ¿Cómo se cambiará el papel de Estados Unidos en estas relaciones? Y pues espero que va a tocar un poco el tema del TPP. Gracias. Sí, estamos Sí. los dos. ¿Alguien más? Félix Brita, investigador independiente, con unos lustros de interés en China. Yo lo felicito, señor embajador. Hay 2 o 3 cosas en las que quiero ser más papista que el Papa. Pues vamos a empezar de atrás para adelante. Cuando se ponen quisquillosos los chinos son visitas a templos y los militaristas japoneses, no a cumbres. Digo, es un poco. Pero ahí están los restos. Sí, algunos de ellos sí. Más. Luego otra situación, es decir, no se han pronunciado de lo que está pasando actualmente en Ucrania. Y yo creo que más que eso, si hay amenazas reales cuando los conflictos que se movilizan la Marina de Estados Unidos para apoyar a Corea del Sur para las disputas estas, mi interpretación personal es que están tratando de que China salga de ese ascenso pacífico y los chinos no lo van a hacer. Son más listos que estos, ellos tienen estrategias como cómo sacar el tigre de su guarida y no van a buscar un enfrentamiento que lógicamente les conviene a la industria militarista occidental. No olvidemos también que China, la parte esta energética, sí lógicamente lo que andan buscando las potencias occidentales es que como cuadre aquí, que los campesinos tengan los coches, el transporte individual y privado. Esa forma de consumo que se ha estado en contacto con China, que ha cambiado, lógicamente trae consigo esos fenómenos de corrupción mucho más agudizada. Porque si Jiang Zemin o Deng Xiaoping dice que ser rico es glorioso por una mala interpretación de Confucio, pues donde hay dinero se pronuncia más la corrupción y como sucede aquí, pues los de arriba son más fáciles de evadir estas cosas. O sea, sería mucha razón, como dice aquí Torres. Y otra, cuando usted dice billones, son billones de 1 por 10 a la 9 o 1 por 10 a la 12. A las 12. Millones de millones. Así son No millones. billions, millones. A ver, una tercera y le damos la palabra. Acá, gracias.
relación a la deuda externa. Nosotros sabemos que una restricción financiera para nuestros países, para poder tener crecimiento, precisamente es la deuda externa. No conozco mucho al respecto, pero me da la impresión que China no tuvo que cargar con ese lastre y es una de las cosas que le permitió hoy en día convertirse en la segunda economía del mundo y probablemente en la primera. Bueno, eso por una parte. Y por la otra parte, si se convierte en el futuro inmediato de la primera economía del mundo, seguramente va a ser uno de los principales prestamistas internacionales o acreedores internacionales. ¿Eso de qué manera cambiaría los mercados internacionales de capital o el sistema financiero mundial? Entonces, si puede hacer un comentario al respecto. Bueno, muchas gracias por estas cuestiones y planteamientos que son verdaderamente importantes. Dejo para el final el de la cuestión bilateral y empiezo por los más específicos. Ucrania es un clavo ardiente para muchos países. Los españoles ven con mucha reserva lo que está pasando en Ucrania, porque piensan en Cataluña y en el País Vasco cuando oyen hablar de un referéndum en Crimea y varios otros. China ahí ha seguido una línea de política exterior que puede no gustarnos, pero que al menos ha sido consistente. No meterse claramente en otros asuntos, en asuntos de otros, porque no quiere que otros se metan en lo que ella considera sus propios asuntos. A mí me parece como orientación general de política muy insuficiente y crecientemente equivocada, pero sí reconozco que se ha aplicado consistentemente y la consistencia es uno de los principales valores de la política exterior de cualquier país. Las maniobras marítimas conjuntas entre Corea del Sur o República de Corea y Estados Unidos tienen decenios realizándose. Llaman la atención cuando coinciden con algún elemento de tensión en el área, como son las islas Diaoyu o Senkaku ahora, pero no creo que representen un elemento nuevo que esté alterando la ecuación de seguridad en el mar oriental de China o más ampliamente en la zona del Pacífico. En ese sentido, el TPP es muy diferente. A quienes no nos entusiasma mucho ese nuevo esquema de cooperación multilateral, nos tranquiliza que en este momento no haya una perspectiva tan rápida de llegar a su conclusión como parecía ser el caso hace un año, porque ha surgido una diferencia muy de fondo en cuestiones de liberalización comercial entre Japón y Estados Unidos que no va a ser fácil de resolver, y porque por malas razones, diría yo, así son las cosas, el Congreso norteamericano no va a darle la autoridad especial de negociación comercial al presidente Obama, al menos antes de las elecciones de otoño este año en Estados Unidos. Entonces hay ahí un paréntesis que por fortuna permite pensar bien qué es el TPP. Si como muchos consideran el TPP es una estrategia para acercar a China, puede ser un elemento fuerte de conflicto en las relaciones internacionales. Cuando Xi y Obama conversaron en 2013, en Sunnylands, después de que el presidente estuvo aquí, como ustedes recuerdan, fue a California para su visita bilateral a Estados Unidos, que era una visita de trabajo.
surgió el tema del TPP y surgió el compromiso estadounidense de mantener informada a China de la marcha de las negociaciones del TPP. Yo lo interpreto como una primera rendija que podría, en un TPP diferente del que se está negociando ahora, abrir un espacio para China. Diferente porque no podría tener ni las mismas reglas de inversión, ni las mismas reglas de propiedad intelectual, ni las mismas reglas de liberalización financiera con las que está trabajando el TPP. Si se está dispuesto a modificar esos tres elementos, puede haber una opción. Pero aún sin China, el TPP puede funcionar sin actuar deliberadamente como un elemento hostil a China. Y quizá ese sea el objetivo instrumental, que los países que están en la negociación del TPP, como México, que no están interesados en que se hostilice a China, se las arreglen en el proceso de negociación para conseguir un TPP que funcione a sus propios intereses, pero que no sea claramente hostil al gran país, al único gran país del Pacífico que no va a estar adentro del juego, y que haya una relación China-TPP. Y la economía y el comercio chino son de tal magnitud que no resulta absurdo pensar no en una relación de iguales entre China y TPP, pero sí en una relación básicamente equilibrada o básicamente manejable entre esos dos, con esos dos componentes polares, por así decirlo. El maestro Zurita toca un tema muy difícil, que es el de la vinculación entre consumo o acceso a bienes suntuarios o desigualdad y corrupción. Yo creo que esa conexión existe y que no es fácil de resolver. Ahora, la lectura que yo me hago no es que con su campaña el gobierno chino actual esté tratando de erradicar la corrupción como elemento de la conducta humana que debe estar ausente en todo momento. Está tratando de evitar que la corrupción tenga manifestaciones tales que la conviertan en un elemento de inestabilidad política interna. No creo que nadie pueda plantearse el objetivo de erradicar la corrupción en lo absoluto. Algún filósofo un poco extremista diría que hacerse lustrar en el calzado por otro ser humano es un acto de corrupción. Bien, yo tomaría con muchas reservas el hecho de que China tenga dentro de 3 o 4 años el Producto Interno Bruto de mayor magnitud en el mundo, y por eso se le considere la primera economía mundial. La magnitud del producto es importante, pero no en sí misma, sino como un indicador de muchas otras cosas. Como un indicador, por ejemplo, de niveles de vida. Y en ese sentido hay que ir a las cifras per cápita, y a China le falta mucho tiempo para llegar a niveles de ingreso per cápita más o menos comparables con los países avanzados de Occidente. Y el objetivo oficial chino es, en el 2020 o un poco más adelante, haber alcanzado un nivel per cápita equivalente a un país moderadamente próspero. Ellos mismos establecen un límite bastante razonable a su aspiración en ese sentido. Y además el per cápita en países con índices de Gini superiores al 30, pues dice muy poco de realmente la situación social del país. Y
y China en este momento debe tener un Gini probablemente en los 40, en la segunda parte de las cifras 40, entre 45 y 50. Hace tiempo que no veo la cifra. La que se consigna aquí creo que era 44 y fracción en una medición de Naciones Unidas. Entonces, es importante para la imagen del país, es importante para la forma en que lo ve el resto del mundo. Puede ser útil para darle mayor peso a su voz, para darle mayor dimensión a sus acciones, pero tiene que complementarse con muchas otras cosas. Y desde el punto de vista de China, es que muchas de esas otras cosas también se están haciendo. En efecto, China nunca acumuló una deuda externa al nivel que lo hicieron muchas economías de Occidente, entre otras razones porque probablemente no había muchos bancos interesados en prestarle dinero a China. Pero más que eso, bancos internacionales, pero más que eso por el hecho de que la economía tradicionalmente ha tenido una tasa de ahorro lo suficientemente elevada como para financiar su propio desarrollo sin necesidad de acudir al elemento de endeudamiento de manera significativa. China está figurando en el mundo financiero internacional más en los mercados de inversión en este momento y va a tener un papel adicional en los mercados monetarios. Yo no pienso que China vaya a sumarse a la apertura total de la cuenta de capital como quisiera el Fondo Monetario y Estados Unidos y otros que hicieran o que hubieran ya hecho en los últimos años. Creo que va a mantener una política prudente y bien manejada de control en la cuenta de capital. El track record de cómo les ha ido a los países con la liberalización financiera total es bastante malo. Han perdido empleo, han perdido crecimiento, han perdido capacidad productiva y claro, han enriquecido a las élites financieras. Pero no creo que sea ese un objetivo razonable como objetivo nacional. Entonces, China va a estar cada vez más presente por sus inversiones directas en el exterior, que ahí llaman Overseas Chinese Investment. Yo no estoy muy seguro de que se van a comportar muy diferente de los inversionistas extranjeros tradicionales que vinieron a América Latina, que fueron a África, que fueron a Asia. Les interesa que esas inversiones sean redituables y les interesa obtener los recursos que con esas inversiones van a poder explotarse. No creo que vean su inversión en el exterior como una herramienta de asistencia económica, ni mucho menos. Se van a comportar, no sé si como capitalistas o como socialistas con características chinas. Pero de esas inversiones van a procurar sacar el mayor jugo posible. De modo que al igual que uno debiera tener una cierta prevención en procesos de apertura a la inversión extranjera, yo creo que a la que proviene de China hay que pensarla en los mismos términos que la que proviene de lo que se les ocurra a ustedes, de Alemania o de Japón o de Inglaterra, en fin. Pero ahí sí van a jugar un papel importante. Y el otro es que habrá países que empiecen a utilizar el renminbi, el yuan renminbi, como activo de reserva y que junto a los dólares, a las libras y a los francos suizos empiecen a acumular algunas tenencias de yuanes, porque es una moneda
estable, que si algo va a ocurrir es que se va a revaluar, aunque en los 2 últimos meses hubo por ahí una devaluación ligera que provocó algunos estremecimientos en los mercados monetarios. Pero China no va a reformar su estructura monetario-financiera con tal de tener al renminbi como moneda de reserva en otros países. Si eso ocurre, no creo que lo vaya a obstaculizar directamente, porque puede suponerle algunas ventajas, pero tampoco lo va a fomentar directamente. Y ojalá tengamos, en el lapso de estos 10 años, aunque es muy improbable, una reforma monetaria que establezca a los derechos especiales de giro como el principal activo de reserva en el mundo. Y entonces nos quitaríamos de muchas dificultades de tener monedas nacionales como activos de reserva. Pero ese ya es otro tema. Relaciones México-China. A mí me sorprendió mucho escuchar al embajador de China en México en su conferencia de hace 2 semanas, algo así. Creo que pintó un panorama demasiado benigno y demasiado optimista. Le corresponde, a buscarlo. Yo también hablaba muy bien de la perspectiva de la relación México-China cuando estaba en Pekín. Yo creo que perdimos el cargo para esa relación. Que en los años 90 hubiéramos podido establecer una relación cuando era más importante para China. En este momento China, que desde luego que piensa en México, es un país con los recursos y con la diversidad suficientes para preocuparse por relaciones bilaterales muy específicas. Pero a mí sería muy difícil convencerme de que México puede establecer una relación estratégica con China. O como dijo el embajador, dando un paso más, estratégica y le puso un segundo calificativo que ya se me olvidó, e integral. Yo creo que el futuro de la relación comercial y económica México-China esté en que busquemos una media docena de proyectos importantes que llevar adelante, no con la nación china en su conjunto, sino con algunos de sus componentes, con algunas de sus provincias o regiones autónomas, en donde la ecuación esté un poco más equilibrada que si la referimos al total nacional. Y además, China funciona muy descentralizadamente y los gobiernos estatales, los gobiernos de las municipalidades autónomas como Beijing y Shanghái, los gobiernos de las áreas que están bajo el control directo del gobierno central, tienen, a mi juicio, grados de libertad importantes para definir sus relaciones económicas con el exterior. Y creo que por ahí deberíamos llevarlas. Y soy optimista porque en este momento, tanto el embajador de China en México como el embajador de México en China son personas muy capaces que pueden ayudar a orientar la relación en el sentido adecuado. Como Enrique habló de una segunda ronda, yo quisiera detener aquí la primera para dar una oportunidad a la segunda. Yo soy Eduardo Perezaro, de aquí de la Facultad de Economía. Y yo tengo una pregunta muy general que no quiero que parezca morbo intelectual solamente, es una preocupación auténtica, sobre el tema de la clave, de la magia, de la fórmula china.
Nada más un comentario para poder contextualizar el sentido de la pregunta. Nosotros vimos el ascenso de los tigres asiáticos de una manera muy impresionante, muy brillante, y hoy vemos la crisis del Japón, de Estados Unidos y de Europa, y hay versiones, intentos en América Latina de crear estrategias de desarrollo que aparentemente juegan con la idea de diferenciarse del patrón, digamos, netamente norteamericano. Y México no lo hallo, porque no lo veo ni ligado a las enseñanzas de los tigres asiáticos, ni lo veo haciendo parte de los intentos latinoamericanistas como podrían verse en Chile o en el bloque bolivariano con Venezuela, Bolivia, Ecuador, o con Brasil, o con, no sé, Uruguay, en fin. Hay muchos intentos con algunas diferencias, pero son intentos de una estrategia de desarrollo que busca diferenciarse, busca esquemas, al menos discursivamente, se pretenden mucho más distributivos de la experiencia precedente de estos propios países, etc. México, pues, como que primero se desdibuja en este escenario porque sigue siendo como muy tradicional, muy adherido a Norteamérica, no coloca ningún alegato, ninguna discusión, no hace una diferenciación, no crea un perfil propio, una personalidad en el modelo de desarrollo, y simplemente apostamos a que a los Estados Unidos les vaya bien para que nosotros también, ¿no? Pero el gran ejemplo de los chinos, por no referirme a los BRICS, ¿no? A Brasil, Rusia, China, etc. La pregunta simple y llanamente, pues, es ¿dónde está la clave o la diferencia del modelo chino? ¿O es que solo es que lo están haciendo bien nada más porque le están echando ganas? Acá había otra pregunta, si pasan el micrófono. Acá. José Luis Sánchez Campos, yo pertenezco al Instituto de Investigación, Innovación y Desarrollo Cooperativo, integración de cadenas productivas y servicios, sociedad cooperativa de responsabilidad limitada. Somos un instituto que trabajamos en el Movimiento Nacional Cooperativo, en la economía social. Eduardo, pues me da mucho gusto verte aquí dando esa conferencia y aprendiendo de ti. Un poco la pregunta es en relación a qué papel está jugando la economía social, porque una de las grandes discusiones que cuando estábamos aquí en la Facultad de Economía, donde aprendimos mucho el maoísmo, nosotros veíamos que había una gran discusión con el modelo ruso en relación a las relaciones sociales de producción y las fuerzas productivas, y que el modelo chino privilegiaba las relaciones sociales de producción, es decir, la propiedad, la posesión, el control científico, el proceso productivo, y veíamos que China había estado cambiando el modelo de la empresa estatal, de la empresa pública, la propiedad pública, hacia la propiedad social. Incluso nos llamaba con mucha atención que había crecido el cooperativismo y la economía social de manera impresionante en China en la última década, y se hablaba de que existían cerca de más de 300 millones de chinos que formaban parte del cooperativismo, y a nosotros como cooperativistas pues nos interesa mucho conocer la experiencia y cómo podemos potenciar en México, armar cadenas productivas y armar un modelo que nos permita retomar este sector de la economía. Por tu respuesta, muchas gracias. Soy de Márquez.
Bueno, le quiero agradecer en primer lugar su punto de vista que usted publicó en la jornada. En segundo lugar, le quisiera preguntar cuáles han sido las transformaciones en el sector rural de China, que fue, digamos, hay una evolución muy importante desde los años 40 en adelante. Si usted pudiera hacer un repaso de eso y las perspectivas que se tienen. Muchas gracias. Eduardo, una última breve pregunta mía. Por favor. Sobre el tema, digo, tú enunciaste ahí una cantidad de temas internos domésticos de China que te parecen que en el mediano y largo plazo pudieran afectar tanto a China como las relaciones internacionales de China. Un tema que no mencionaste, sé que está en el documento, pero que no mencionaste explícitamente y te pediría tu opinión, es el tema, yo diría, del creciente nacionalismo chino. ¿Cuál es tu opinión al respecto? Y nacionalismo, yo diría, no en términos extremos, explosiones, manifestaciones que se han dado con respecto a Japón y otros temas, sino que, en fin, hay una creciente autoestima china que uno vea incluso, bueno, por los medios académicos y en donde a la hora de negociar convenios y muchas otras cosas, las relaciones claramente en los últimos 10, 15 años con respecto a hoy van cambiando, ¿no? Es decir, China pues ya no es la China de hace 20 o 30 años, hay un ascenso significativo en todos desde mi perspectiva, en muchos niveles, ¿no? ¿Eso qué implicaciones tienen algunos de los escenarios que tú planteas para estos próximos 10, 15, 20 años? Bien, nuevamente muchas gracias por las preguntas. Yo estaría casi tentado a decir que la fórmula china es no tener fórmula, pero se parecería demasiado a una frase referida a la política industrial se usó en este país. No quisiera emparentarme con ese tipo de formulaciones. Yo estuve en China en un periodo particularmente importante para la evolución del país. Llegué a principios de 1979, unas semanas antes de Tiananmen, y me quedé hasta 1980 y prácticamente finales de 1983. Fue un periodo relativamente largo. A mí me parece que la fórmula china, si queremos usar esa expresión, tiene muchos componentes. Y me refiero a los años recientes, a la fórmula, si es que existe, que ha permitido que China esté ahora en donde está, en la economía, en las finanzas, en la tecnología mundial y demás. Los últimos viajes tripulados al espacio exterior han sido de China. Es lo que yo llamé en el informe que envié al gobierno de México a terminar mi misión, llamado pliego de mortaja. El elemento que destaqué fue el del que en esos años, incluso antes, con la reforma, se había liberado la iniciativa individual del pueblo chino. No debe entenderse en el sentido liberal del término, pero de un régimen que pensaba que la mejor manera era someter al control de la planificación todo, se pasó a un régimen que decidió someter al control de la planificación solo lo importante y dejar espacios para la iniciativa individual o la iniciativa colectiva, pero no centralizada en el conjunto del territorio,
en una China que a finales de los 70 era todavía en buena medida una China rural. Tenía ya, desde luego, un sector industrial muy importante, pero era fundamentalmente un país rural. Y ahí es donde se dio el inicio de la gran transformación. Esa liberación de la iniciativa individual que le permitió a la población china, a los jóvenes sobre todo, no necesariamente quedarse en la comuna toda su vida, sino tener opciones de, con o sin autorización, irse a buscar opciones de trabajo y de vida en las zonas urbanas donde estaban ocurriendo otras cosas. No solo las 2 o 3 grandes ciudades, sino muchísimas ciudades intermedias importantes. Por otro lado, otro elemento de la fórmula ha sido el de consistencia de política. Desde que se proclama la reforma y la apertura, primero la reforma y luego la apertura, han pasado ya 40 años y esa línea básica de política, que a muchos les gusta y a otros menos, se ha mantenido, obviamente con muchos ajustes, con muchas correcciones finas, con muchas prioridades distintas, pero la línea central ha sido esa, que dicho de otras maneras es: no podemos ser el país autárquico y autosuficiente que quería el líder de la revolución. Necesitamos de los demás, y los demás en su momento van a necesitar de nosotros, porque somos entre 1 de cada 5 o 1 de cada 6 habitantes de este planeta. Entonces, el reconocimiento de la necesidad de participar en el mundo es otro de los elementos. Y el tercer elemento lo mencionó Enrique: el nacionalismo. Un nacionalismo que claramente coloca el interés chino, tal como lo entiende quien ejerce la representación y el gobierno de la sociedad en ese momento, en primer lugar, y busca la mejor manera de servir a ese interés. Y muchas veces se encuentra que la mejor manera, en cuestiones que atañen a lo internacional, es buscando fórmulas de trabajo conjunto, de cooperación, en lugar de buscar enfrentamientos o conflictos en la relación con terceros. Y así se van sumando muchos otros elementos. Si hay una fórmula, es una fórmula muy compleja. Y además, no es trasplantable. Necesitaría usted un país de esa magnitud, de esas características, con esa cultura, con esa historia. Y en este planeta no caben 2 Chinas. La reforma y la apertura, desafortunadamente, vinieron en parejo con la explosión de la desigualdad. Y la explosión de la desigualdad trajo consigo el dejar de lado, el prácticamente olvidar muchos de los componentes del modelo de desarrollo social chino, que en efecto, con problemas y dificultades, estuvo más o menos en vigor entre el triunfo de la revolución y mediados o avanzados los años 60, incluso los 70. Lo primero que pidió el presidente Echeverría, que es el primer presidente de México después del establecimiento de relaciones, que hace una visita oficial a China, fue visitar una comuna. Ya no hay comunas que visitar en China, que eran una de las manifestaciones de desarrollo social más importantes. Cooperativas entiendo que sigue habiendo y que siguen teniendo importancia, aunque no son el modo de organización de la producción más importante. Pero
se está rectificando. Se entiende que en los momentos iniciales, y en términos históricos todavía estamos en los momentos iniciales de la reforma y la apertura, ha habido que sacrificar otras cosas, pero que se han ido recuperando. Por ejemplo, en cuestiones de educación pública ha habido una recuperación importante. En cuestiones de salud pública, que en los primeros años de la apertura y de la reforma se liquidaron, se están reconstruyendo. Curiosamente, China está construyendo una especie de estado de bienestar para las clases asalariadas, para los grupos asalariados, si no se quiere usar el concepto de clase. Pero cuando la prioridad fue el crecimiento rápido, pues todo se orientó a esa prioridad y se consiguió el crecimiento rápido. El problema es establecer prioridades, como en este sexenio creceremos al 5% y al sacar las cuentas encontrar que fue menos de 1%. Entonces cualquier sacrificio que se haya hecho tuvo el problema de la inequidad. Los sacrificios que se hicieron en China han resultado básicamente útiles. No quiero decir que hayan estado justificados en todas sus manifestaciones, pero sirvieron al propósito. China tiene la capacidad de autosuficiencia alimentaria, aunque últimamente ha habido también importaciones complementarias importantes en el sector de alimentos. Y creo que un objetivo que no ha variado, aunque no se reitere con la insistencia del pasado, es el de mantener la autosuficiencia alimentaria. Y ellos lo expresan con una terminología diferente. Lo que usted ve, por ejemplo, en el último informe del primer ministro, es que lo que se ofrece es mantener, espero recordar bien la cifra, en 62 millones de hectáreas la frontera agrícola. No permitir que se reduzca la superficie cultivada básicamente con alimentos básicos, fundamentalmente con alimentos básicos de esa superficie, porque es la que les garantiza una seguridad alimentaria básica. Y no creo que a los chinos les vayan a vender la idea de que porque el trigo se produce más barato en Australia o en otra parte, ellos dejen de producir y lo compren en Australia. No. Ellos van a seguirlo produciendo. Y si les sale un poco más caro, pagan el costo. Pero lo tienen y mantienen ese, a mi juicio, elemento central de soberanía. Pero está de moda no pensar en los elementos centrales de soberanía. Gracias. Thank you.